participantes a esta mesa. Es la última mesa de este seminario, que de verdad pues se ha vuelto un espacio de discusión muy amplio y muy rico, y para vertir muchas ideas que deben ser retomadas para los procesos legislativos que están encaminados ya. Para nuestros expositores que se van incorporando al seminario, les contamos que estamos muy honrados de tener en este seminario la presencia de diversos comisionados o consejeros y consejeras de órganos garantes de los estados. Vienen personas de Campeche, de Tlaxcala, de Hidalgo, el órgano de Puebla, Morelos, Sinaloa, Baja California, Tabasco, gracias, Bojorques, Oaxaca, Coahuila, Guerrero no me había presentado con usted, Guerrero. De verdad estamos muy honrados de tener su asistencia en este evento, y esperamos que sigamos en esta última mesa cumpliendo sus expectativas. La mesa que nos ocupa en este momento, para cerrar el seminario, pues es una de las preguntas que planteó el doctor Miguel Carbonell en su exposición anterior. ¿Y para qué? Transparencia, ¿para qué? ¿No? Este es uno de los grandes objetivos. La rendición de cuentas es uno de los grandes objetivos dentro de nuestra reforma constitucional, y discutir en esta mesa con estos expositores que tienen toda la experiencia y que han estudiado, reflexionado y analizado los temas durante varios años desde diferentes trincheras, pues nos servirá para entender mejor y contestar esta pregunta. Vamos a empezar en el orden del programa con la exposición del maestro Óscar Guerrafort. Es comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal desde marzo de 2006 a la fecha. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de tiempo completo. Tiene más de 25 años de experiencia en enseñanza, en su cátedra en la Facultad de Economía en la UNAM. Es presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe y expresidente del Colegio Nacional de Economistas. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP. Lista la presentación. Estamos contigo, Óscar. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su asistencia a este interesante seminario. Quiero agradecer la amable invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas a regresar. Bueno, venimos muy seguido a esta casa de máster, a la máxima casa de estudios. He sido profesor por 33 años en esta universidad, no de Derecho, sino de Economía, pero bueno, nadie es perfecto. Y saludo también a la doctora Isa Luna, investigadora y ahora coordinadora del área de transparencia y acceso a la información de este instituto. Y yo le comentaba la semana pasada que creo que es muy oportuno la elaboración de este seminario, pues dado que estamos en el proceso de debatir pues lo que será las leyes secundarias en materia de transparencia y datos personales y archivos, y creo que es un excelente espacio este instituto para poder pues empezar a vislumbrar pues las diversas ideas que, como ya vimos, pues hay como todo, de chile, de mole y de manteca, y que los senadores tendrán que procesar en ese sentido, pero creo que todos con el mismo fin de poder, digamos, elevar el nivel de la rendición de cuentas a través de un mecanismo, no es el único, de la transparencia en el país. También, obviamente, saludo a mis colegas de los diversos órganos garantes de los estados. Pues me da mucho gusto nuevamente saludarlos. Voy a empezar mi presentación en algunas cosas, va a ser un poco provocativa y se va un poco a los extremos, pero trata, digamos, de este espíritu de reflexionar sobre el asunto de la ley o de las leyes generales y su relación con la rendición de cuentas. Bueno, creo que la reforma constitucional en materia de transparencia y de uso de la información va a tener grandes implicaciones para las instituciones. Es cierto que la reforma constitucional es una reforma, digamos, de gran calado, que en casi todo, porque yo tengo todavía, pero bueno, satisface en términos constitucionales el asunto, digamos, de mejorar los mecanismos de transparencia en el país. Pero también hay que tener claro que abre también un gran reto, una oportunidad, abre retos en ese sentido, y como dice alguien, el diablo está en los detalles.
Y en este país hemos tenido en los últimos años que es más fácil reformar la Constitución que elaborar leyes secundarias. Y para ello tenemos todas las leyes secundarias que están pendientes. Espero que esta no se quede pendiente, tiene un plazo. Así fue igual en la reforma del 2007 y hay entidades que todavía no cumplen con el plazo en ese sentido. Pero bueno, esperamos que no sea así. Hemos visto a los senadores que están metidos en el tema, que hay ese objetivo. Pero no solo la voluntad, sino poder realmente generar una ley secundaria, una ley general que de verdad cumpla con las expectativas que la reforma constitucional ha marcado. Y creo, desde mi punto de vista, que uno de los grandes retos, y que si uno conoce, digamos, los números o el diagnóstico de cómo está la transparencia a lo largo y ancho del país, o sea, en los estados y la federación, la palabra que viene a la mente es heterogeneidad, asimetría o una desviación estándar de lo más grande. Sí, somos el país de la desviación estándar. En un estado pasa una cosa, en otro pasa otra cosa, en una cosa es reservada en un lado, en otra cosa no es obligación de oficio, en un lado resuelven de tal forma, en otro lado resuelven de tal forma. Creo, y digamos es la primera provocación, que la reforma constitucional no logrará su objetivo si no realmente hace un sistema nacional de transparencia. Y para esto, la homogeneidad. Y aquí es cuando vamos a tener desde el primer enfrentamiento, que es el centralismo y el federalismo. Creo que esa cuestión no debe caber en nuestras discusiones en ese sentido. La rendición de cuentas, que es el tema global, es la obligación de todos los servidores públicos a informar, ¿sí?, a justificar qué hice y por qué lo hice, ¿sí?, y con qué lo hice. Y en caso de que esta posibilidad no se dé, sean sancionados en este sentido por, digamos, incumplimiento en su actividad, digamos, como representantes en ese sentido. Hay que tener claro desde un principio que la transparencia y el acceso a la información son condición necesaria, mas no suficiente para un esquema de rendición de cuentas. Hoy nos toca, obviamente, analizar este elemento, el de la transparencia. La rendición de cuentas implica, entonces, responder a preguntas de todo tipo, hasta las incómodas, explicar las decisiones, divulgar todos los datos necesarios sobre la gestión pública y justificar los actos de poder. Lo decía muy bien la senadora Arely, que no se trata solamente de recursos públicos, que obviamente tienen muchísima importancia y para un economista pues mucho más, pero no es solo lo único, digamos, que está en la transparencia. Es muy importante la justificación de los actos de poder en ese sentido, ¿no? Bueno, entro específicamente sobre el primer tema que nos trae a discusión, las leyes generales. Leo textualmente, sin ser abogado, pero sí leyendo el español, para expedir las leyes, y desde mi punto de vista es plural, no creo que alguien me podría decir que es un singular, generalmente reglamentarias que desarrollan los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales. ¿A qué me refiero? A que está ahora en la discusión de que puede haber dos caminos. Uno, hacer una ley general de acceso a la información y de datos personales en posesión del sector público en un solo instrumento normativo. Esa es una posibilidad. Pero si uno la lee en plural, ya le diría, no es que se refiere a la de archivos, no. La de archivos está en otra fracción, ahí lo pueden ver. Desde mi punto de vista, digamos, lo que la Constitución dice, pero no solo porque lo diga. Hoy habemos 17 estados que tenemos una ley de acceso a la información y una ley, 9 estados, una ley específica de datos personales y protección del sector público. Antes lo teníamos en un capítulo en materia de acceso, no es suficiente, son dos materias que obviamente se llegan a conjuntar en determinadas circunstancias, pero que tienen sus lógicas distintas y particulares. Entonces creo que sería un gran avance. Lo comentaba con Sergio López Ayón un día y me decía, estoy de acuerdo, pero dado que hubiese la posibilidad, para no complicar, de hacer solo un instrumento normativo, lo que yo sugeriría es que fuera un instrumento que tuviera dos capítulos, digamos, uno de materia de acceso a la información, donde obviamente hay un apartado que tiene que ver con la información confidencial, eso me queda claro, pero no se queda ahí la protección de datos personales, están los registros, están las auditorías, bueno, un montón de cosas que, digamos, hay que hacer en la materia y que... Entonces, yo soy de la idea, digamos, a lo mejor, como para que no nos hagamos bolas, que tengamos los dos instrumentos, que van a tener, obviamente, puntos de contacto, no me cabe
la menor duda. Y aquí despejo una duda que desde mi punto de vista no tiene como duda, que es los institutos de transparencia y acceso a la información federal, el nuevo IFAI y los órganos locales autónomos, y hay que decir, aquí es el dato, que 17 ya son autónomos, ¿sí? Solo, digamos, el resto no, incluido el Distrito Federal. Por ley somos autónomos, pero no tenemos constitución, por lo cual es imposible materialmente o jurídicamente ser. Pero hoy ya la reforma nos puso en el artículo que se refiere al Distrito Federal como órgano autónomo constitucionalmente. Bueno, se harán cargo de acceso y de datos personales en posición del sector público. Y habrá otra agencia que se hará cargo de la posición de datos personales en posición del sector privado. Y tiene una lógica muy clara. Es cierto que estos derechos se llegan a concretar o hay coalición de derechos, ¿sí? Y hay, digamos, que hacer valorizaciones sobre los mismos, pero cuando se trata de los mismos sujetos obligados, en este caso, las autoridades, ¿sí? El sector público privado se maneja en otro, son otros sujetos obligados que no son materia de acceso a la información y por lo cual no puede haber esta connotación de derechos o confrontación de derechos. Y si el IFAI hoy tiene 240 sujetos obligados, más que se lo sume tendrá 300, ¿sí? Porque los órganos de los estados no van a ser sujetos obligados, simplemente son un tribunal de alzada. Los sujetos obligados en el sector privado son 5 millones de empresas que detentan datos personales, dato del INEGI, del Censo Económico reciente. Estamos hablando de dos cosas distintas, en ese sentido, que tienen lógica. Y la última es que en protección de datos personales, cuando hay una sanción económica, como las que ha puesto el IFAI, que ahorita, digamos, es un órgano descentralizado, bueno, ya es autónomo en toda la reforma, pues, digamos, los particulares pueden recurrir a tribunales, lo cual, digamos, cuestiona un poco o rompe lo que sería un órgano autónomo constitucional en ese sentido. Es cierto que el IFE pone multas y sanciones a los partidos políticos, pero los partidos políticos son sujetos de interés público, no son sector privado. Yo creo que ahí debe haber una agencia específica y creo que la Constitución, la reforma lo dice, el IFAI se hará cargo, mientras lo que sí hay que discutir, qué tipo de institución, autónoma, no autónoma, descentralizada, colegiada, no colegiada, etcétera, etcétera. Eso creo que es y que hay que ir definiendo. Y la otra, pues, es la ley de archivos, que no tenemos problema. Bueno, en la ley general, y esta creo que va a ser la gran discusión, y bueno, ya está haciendo, es que dice la reforma que esa ley general lo que tendrá que hacer es poner simplemente lo que son los procedimientos, los objetivos, etcétera, etcétera. Y entonces estamos hablando, sí dice, los funcionarios deberán estar en esa ley general, lo que llama obligaciones mínimas, que también está claro, no hay discusión, que tendrá después de esa ley general réplicas en una ley federal, por lo cual habla ley federal, y en las leyes locales también, digamos que ya las hay, simplemente tendrán que modificarse con esos mínimos. ¿Mínimos qué son? Y aquí es donde va a ser la discusión. Mínimos puede ser, pues digamos, cuestiones que para mí, si las van a poner en la ley general, que ya dice la reforma constitucional, no vamos a avanzar. Desde mi punto de vista, esa ley general tiene que ser amplia y exhaustiva para detallar en lo más posible. ¿Por qué? Ya nos pasó en el 2007, y Ángel Tendrán no me dejará mentir, se pusieron los principios en el artículo 6º, 8 principios, a lo mejor acá podrá haber más principios y procedimientos, ¿sí? No lo dudo, pero no resolvieron el problema. Y empiezo con el primer asunto, las obligaciones de oficio. Y aquí puede ser una cuestión genérica, que diga el presupuesto, que diga las auditorías, y entonces, como decía el buen Lujambio, nos manden a hacer el espagueti a cada quien, y entonces cada quien haga el espagueti como Dios le dio a entender, y entonces uno por presupuesto entiendan, pues publicar la cantidad total de presupuesto, etcétera. Desde mi punto de vista, debe ser lo más amplio, digamos, y detallado esas informaciones, para que cuando yo esté en Zacatecas, sepa que en el artículo que quede, fracción 23, voy a encontrar el presupuesto por capítulo, partida, etcétera, especificándome los capítulos, ¿sí? Yo iría más allá, se debería dar al organismo federal
con la concurrencia de los órganos estatales, de un proceso no solamente de qué se publica, sino cuáles son los criterios de publicación y los criterios de evaluación. Si queremos hacer realmente un sistema nacional de transparencia y que no existan mexicanos de primera o de segunda, dependiendo el Estado, el Congreso, el gobernador y la ley que les tocó para ejercer su derecho. Yo sé que es algo que a veces molesta, porque dice, no, es que el centro ya se quiere meter, digamos, a cosas muy específicas y entonces está violando la autonomía estatal. No, yo creo que estamos poniendo un principio por arriba, que es, digamos, el de la transparencia. Y algo que está claro, en las constituciones no se definen las obligaciones de oficio, como tampoco, que es otro tema, que es el que menos me interesa, pero ha sido mucha discusión, de cómo se eligen los comisionados o consejeros de los órganos estatales. Eso está en las leyes particulares, y la ley general no está por arriba de la Constitución estatal, pero sí está por arriba de la ley estatal, porque lo dice la propia reforma constitucional. Y recordemos que el Senado es la representación federal de todos los estados, ¿sí? El único problema es que está en reforma. Ojalá estuviera en Culiacán o estuviera en otro lado y entonces ya no sería el centro. Ahí está el momento de discusión y de análisis y definición. Y entonces creo que debe haber obligaciones genéricas, obligaciones específicas, tanto, digamos, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de hoy lo que se llama los osos, etcétera, que hay que definir qué es lo que tiene. Y luego, obviamente, ya se especifica más claro, cuáles son las obligaciones de los municipios, de las delegaciones políticas, etcétera, etcétera, que, bueno, hemos entregado la Comaí en un primer saque, una propuesta detallada de lo que ahí podría estar como mínimo, ¿sí? O sea, el mínimo hay que verlo hacia arriba, o sea, se trata de subir lo que hoy tenemos. Otra cuestión que creo que es muy importante, y ya lo decía el senador Encinas ayer, que va a ser unas grandes discusiones, son los causales de reserva. Si yo solo hago algunas cosas genéricas en los causales de reserva y doy la posibilidad a que estos, digamos, puedan, digamos, ser aumentados en otras entidades, pues déjenme decirles que, digamos, la tarea que nos marca la reforma constitucional, pues no se va a cumplir. No vaya a haber una entidad en que diga lo que decía el Distrito Federal hace tiempo, todo esto es reservado, pero si un titular considera que algo es reservado, puede hacer un acuerdo clasificatorio. Entonces, bueno, ¿para qué, digamos, en ese sentido? Ahora, creo que el nuevo IFAI, o este nuevo IFAI, no debe ser, como lo decía ayer Cejudo, solamente un juez que resuelva recursos de revisión, una, digamos, instancia jurisdiccional, sino debe ir más allá y generar un sistema nacional de transparencia y una política pública en materia de transparencia. Y para lo cual un elemento fundamental es la capacitación de los servidores públicos. Los ciudadanos no pueden tener una buena oferta informativa si del otro lado del escritorio no hay gente capacitada para ofrecer la información de calidad en los portales y las respuestas en tiempo y forma y en lenguaje entendible y ciudadano. Por lo cual la capacitación se vuelve fundamental. Y está claro que a mayor capacitación, y aquí la regresión que tengo es la del DF, que a mayor capacitación tenemos mejores portales, menos recursos de revisión. Hoy el IFAI, lo digo así abiertamente, aquí está mi amigo Ángel Trinidad, no ha disminuido sus recursos de revisión ni su índice de recurrencia, que quiere decir solicitudes sobre recursos, porque sus programas de capacitación, desde mi punto de vista, todavía, digamos, no son lo amplio que pudiesen ser. Muchas veces yo he oído a algunos comisionados, es que responden mal, es que no conocen la ley. Bueno, pues creo que una de las cuestiones que tiene un órgano garante dentro de estas políticas es el acompañamiento, la asesoría, la capacitación. Lo que queremos es que se equivoquen o que no se equivoquen. Lo que queremos es que la ciudadanía tenga la información y por lo cual. Otro asunto que es fundamental es el de vincular este derecho. Este derecho hoy es elitista en este país y hay que dejarlo claro. El IFAI nos trae datos de que el 95% de las solicitudes se hacen por el sistema Infomet. ¡Qué bueno! El DF fue el primero en tener el sistema Infomet. Hay que
superarlo, ampliarlo, seguirlo usando. Es un gran avance que hay que reconocerle al IFAI, ¿sí? Esta plataforma que nos dio, ¿sí? A nivel nacional, que facilita mucho. Pero cuando me dan el dato que solo el 35% de los mexicanos a nivel nacional acceden a Internet, yo ya estoy, digamos, relegando a un sector que tiene las condiciones más adversas para que pueda acceder a la información. Y entonces hay que abrir vías distintas, la telefónica, etcétera. Pero otra cosa que hay que hacer es promocionar el derecho. Y promocionar el derecho no es hacer anuncios en televisión solamente. Promocionar el derecho es ir a las localidades, es ir, digamos, a hacer eventos, es vincularse con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, un proyecto que el IFAI hizo y que de verdad a nosotros nos ayudó mucho para lo que hoy tenemos como programa de participación social por la transparencia, ¿sí? Es, digamos, el estudio que hicieron con la Fundación Fuller y el Banco Mundial. Oye, otro se me fue el nombre, si me ayudas. El proyecto Comunidades, donde llevaron el derecho de acceso a información a comunidades específicas, como por ejemplo mujeres presas en los reclusorios, que a través del derecho al acceso a la información pudieron conocer sus expedientes y tener una mejor defensa, y en muchos de estos casos quedar en libertad. Así, proyectos de ese tipo a los sectores vulnerables hay que desarrollarlos en ese sentido para ir difundiendo, digamos, este derecho. Hay que hacer eventos masivos de difusión, etcétera. A la gente no hay que irle a enseñar la ley, a la gente lo que hay que irle a enseñar es para qué sirve el derecho, ponerle ejemplos específicos del ciudadano que a través del acceso a la información pudo ingresar a un programa social, o a través del acceso a la información pudo descubrir, como fue el Distrito Federal, que un inspector de mercados estaba falseando y no era inspector de mercados, etcétera, etcétera, que lo estaba corrompiendo, todo ese tipo de cuestiones. Creo que algo que es importantísimo es que esos institutos evalúen el cumplimiento de la ley. Hoy, digamos, yo no conozco cuánto tiene la Secretaría de Hacienda o el Seguro Social en su portal de Internet, si cumple o no cumple con estos criterios. Lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y estas evaluaciones tienen que ser sistemáticas del cumplimiento de la ley. Bueno, poco es el tiempo. Me voy a otro tema que es muy discutido. Los recursos de inconformidad que se podrán presentar ante el órgano federal como segunda instancia. Simplemente tener un dato. Hoy en el país, sin contar, digamos, al IFAI y a los osos, se presentan 17,000 recursos de revisión en el país. Yo estoy totalmente de acuerdo que el ciudadano, cuando considere que su órgano garante no le ha respondido o no le respondió en su recurso de la forma adecuada según él, puede ir a segunda instancia. Estamos garantizando un derecho ciudadano, un derecho de los hombres. Ahí está muy bien, y aunque sea porque preguntó cuánto costó la pasta de dientes y no le respondieron bien, pueda recurrir al IFAI como segunda instancia. Él es el que manda en ese sentido. El poder de atracción, de verdad, yo tengo mis problemas. Si a mí el IFAI me dice que va a leer los 17,000 recursos de revisión para saber, digamos, con qué criterios va a traer uno y no va a traer otro, o la otra, que Miguel Carbonell no estaba de acuerdo, es que acotemos a dónde puede ser la atracción. Y la atracción puede ser en temas de seguridad pública que rebasen a la entidad federativa, en términos de inversiones federales en las entidades federativas, en términos de deuda pública, en términos a lo mejor de compras y licitaciones por arriba de tal cantidad, etcétera, etcétera, que permitan sí poder atraer el recurso. En ese sentido. La otra es que cuando el órgano garante lo solicite, pues obviamente eso está. Yo creo que un órgano garante, cuando solicite que el IFAI intervenga en un recurso, es que se hizo el harakiri. O sea, ¿para qué está? Si le dices que yo no puedo con esta pelotita, te la mando. Oye, pues tú estás para eso. A lo mejor te resuelves bien. El ciudadano podrá ir en segunda instancia, digamos, a la cuestión. Acá en la propuesta que hicimos hay los casos en que podría ser la atracción, puede abrirse, pero la atracción abierta nos debería garantizar que los 17,000 recursos que irán aumentando al paso del tiempo, como aumentan las solicitudes en el país y se promociona este derecho, serán revisados por el IFAI para que no haya discrecionalidad de que este sí te lo atraigo y este no te lo atraigo. ¿Cuál va a ser el criterio o la forma? ¿La publicidad, una orden, o etcétera, etcétera? No lo sé, en ese sentido. Simplemente lo que tenemos que tener claro es que los recursos que podrán ser interpuestos ante el IFAI probablemente por los ciudadanos, pues me imagino son aquellos que se revocan, se modifican en ese sentido, y aquí estamos hablando en el país de alrededor de 7,000 recursos que podría recibir el IFAI porque fueron
no estoy aquí. Esos probablemente no, a lo mejor los de modificar y confirmar, porque el órgano confirmó la respuesta, estamos hablando, como les decía, de 5,000, ya sea aquellos que se modifican, que se confirman o que se modifican. Si se revocan, pues creo que no tiene caso, pues finalmente el órgano garante está diciendo que le entregue la información en ese sentido, ¿no? Medidas de apremio y sanciones, que es el otro tema. Yo creo que en este país no queremos entender que tenemos un sistema que es el de la función pública y el de las contralorías estatales, un sistema de control que no funciona, que se está en modificación con concepto de corrupción. Los órganos garantes no pueden ser policías ni andar cobrando multas en la esquina en ese sentido. Los órganos garantes de transparencia deben, obviamente, cuando hay un incumplimiento de la ley, porque no hubo respuesta, porque no se cumplió con el recurso, porque no se entregó el informe de ley, etcétera, etcétera, tendrán con todo ese procedimiento mandárselo a la Contraloría respectiva para que se sancione. Aquí decía Laviaga, es que la función pública no sanciona. En el Distrito Federal, en los últimos 6 años, han sido sancionados por algún tipo de incumplimiento 600 funcionarios públicos. Tenemos un problema, las Contralorías no funcionan, la función pública no funciona, corrijámosla y hagamos que funcione. Para eso está, para aplicar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que ahora también está en revisión y donde debe haber un capítulo de incumplimiento en materia de transparencia, con sanciones, multas, etcétera, etcétera, inhabilitaciones, todo este tipo de cosas. Los órganos garantes no pueden distraer su atención en sí, obviamente, iniciar todo el procedimiento y todas las pruebas para ponerlas, y porque también en algún momento el órgano garante, no quiero pensarlo, podría ser juez y parte, en algún recurso de reversión o en algún incumplimiento. Para eso hay una autoridad especializada para sancionar. Lo que sí tienen es que ellos registrar y dar todas las cuestiones. Y la última cuestión, hay una propuesta ahí de capacidad presupuestal que se tiene que dar a estos órganos, porque la autonomía, si no tienen también autonomía presupuestal, con una fórmula que no quiero explicar, sería un poco largo. Y termino así con el último tema, que no es de mucho interés, pero ha generado mucha discusión en la Comahit, es el asunto de si la ley general puede decir cuántos comisionados, quién los elige, etcétera, etcétera. La propuesta inicial de un servidor es que sí debe decir la duración, que debe ser la misma que está en la Constitucional, 7 años, sí debiese sugerir en su caso, sino decir que debe ser el Congreso como lo es en el Senado, ya como se nombra el presidente del Congreso, obviamente sí, en el Estado. Y no hay, porque si queremos garantizar la autonomía, que lo estamos haciendo a través del Tribunal de Alzada, creo que también sería importante, generar este tipo de esquemas. Pero si esto confronta, pues que sean los propios estados y los congresos los que definan cómo, van a elegir a sus consejeros y comisionados. Finalmente, estos comisionados serán juzgados al momento de resolver si los ciudadanos están considerando que no están resolviendo bien y les están recurriendo mucho al IFAI. Tendrán esta prueba, al final de cómo están trabajando en este sentido. Yo lo dejaría hasta ahí y agradezco su atención. Muchas gracias, Óscar. Pasamos ahora a escuchar la exposición de Kenvir Puente. Él es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull en Reino Unido y obtuvo también el grado de doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colmex. Es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde además funge como coordinador de la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos, así como coordinador del doctorado en Administración Pública del Programa en Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus publicaciones se encuentran La rendición de cuentas y el poder legislativo, Legislar en la oscuridad, la rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde hizo una aproximación más específica en este órgano parlamentario, y finalmente la transparencia legislativa local en México, entre otros asuntos. Kenvir, bienvenido. Gracias. Gracias, Isa, por la invitación y también gracias a Héctor Fix. Igual agradezco la oportunidad de estar aquí con Óscar y con Ángel para discutir este interesante tema y polémico.
Lo primero que diría, señalaría yo, el primer antecedente que me parece que es algo positivo, es que la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información representó lo que, en mi opinión, sería un proceso legislativo óptimo, incluso ejemplar, porque no necesariamente por los resultados en sí mismos, sino por el proceso mismo de formulación de la propia reforma constitucional. Es decir, inició con la presentación de varias, diversas, en algunos aspectos contradictorias, iniciativas en la materia, una del presidente electo, retomada por su partido, o los dos partidos que le apoyaron en su candidatura, una del PAN, una del PRD. En todas se incorporaron propuestas de organizaciones de la sociedad organizada, de académicos, opiniones de académicos en el tema, especializados en el tema, y en ellas existían coincidencias y divergencias, como sanamente debe suceder en todo régimen democrático. La oposición, como es su papel, pues pugna por una mayor transparencia y apertura. El gobierno, por su parte, busca dar mayor certidumbre y estabilidad en los procedimientos. Ambas partes buscan garantizar el ejercicio de un derecho fundamental. Y eso se pone en el proceso legislativo. Desde la iniciativa que presentó el presidente electo se señaló la necesidad de establecer un sistema nacional de transparencia y acceso a la información, y hay en distintas versiones de distintas iniciativas un fraseo distinto, pero todos en general plantean la necesidad de crear algo más que un nuevo IFAI, es decir, sí por supuesto un nuevo IFAI, pero que forme parte de algo mucho más complejo que es un sistema nacional. En algunos casos solo de transparencia, en otros casos de acceso a la información, en otros casos de rendición de cuentas, lo cual es un poco más complicado. Ahora, durante el proceso de aprobación, lo que llamo yo, que es la parte ejemplar y que me parece que tendría que ser uno de los elementos a considerar durante este proceso de creación de las leyes, y yo coincido en que pueden ser varias leyes generales, no necesariamente, yo también, es decir, yo creo que tiene que ser una ley general, bueno, la de archivos, que eso es, pues así lo dice la ley, pues así está mandado, y la otra ley general quizá con estos dos grandes capítulos, ¿no? Creo que lo positivo fue que el proceso fue abierto, el proceso fue público, todos pudimos conocer quiénes defendían qué, las posiciones que tomaban, en dónde se arrepentían y querían echarlo para atrás, en dónde finalmente la presión de la sociedad organizada, de los medios, de las comunidades de académicos, etcétera, se expresaban, y también en dónde se vio cómo sí se puede presionar a los órganos parlamentarios para tomar decisiones de mayor consenso. En general, me parece que no hubo albazos, se presentaron argumentos, se escucharon a los interesados, partidos y organizaciones, especialistas y funcionarios participaron en el proceso deliberativo. Ahora, un proceso legislativo óptimo no solo es aquel que respeta escrupulosamente la normatividad vigente, es decir, porque tú puedes respetar el procedimiento legislativo estrictamente, pero el proceso que nosotros esperaríamos para la aprobación de estos es uno en que los valores y principios que se pongan en el centro de la discusión del marco normativo dos asuntos fundamentales. Uno, los valores y principios que pretende tutelar el cuerpo normativo, y dos, el sujeto de derechos, ¿no? Es decir, en este caso, los ciudadanos. Donde esos no son los ejes de la discusión o los ejes del debate, pues la deliberación se va a empobrecer y entonces el resultado va a ser subóptimo. Ahora, vale preguntarnos si desde una ley o desde dos leyes generales, en este caso, se puede construir un sistema nacional de rendición de cuentas, porque es la pregunta a la que nos convocaban esta mañana. En mi opinión, no. Es decir, desde una ley no se puede construir un sistema nacional de rendición de cuentas, pero sí puedes fortalecer y construir
parte de él o una de las patas del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto, si no va de la mano, por ejemplo, con la reforma en materia anticorrupción y las consecuentes reformas que esto va a implicar en la ley de la Administración Pública Federal, en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, etcétera, pues bueno, empieza a perder sentido, justo con lo que terminaba Óscar, es decir, si esto no va aparejado del fortalecimiento del órgano que va a sancionar, pues entonces por mucha eficacia que haya para resolver los asuntos, pues no vamos a poder tener sanciones efectivas, prontas, expeditas, etcétera. Entonces, pues bueno, me parece que desde esta ley no se puede construir el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas como muchos quisiéramos pensarlo, pero sí aportar a que haya elementos para la articulación de ese sistema. Ahora, uno de los problemas que enfrenta todo régimen democrático y más los países en proceso de consolidación democrática es el de la construcción de una cultura política afín y que los servidores públicos que forman parte del Estado conviertan en acción esta cultura democrática, porque el diseño es el diseño de las instituciones de la democracia debe pasar inevitablemente por la identificación de ciudadanos y autoridades con el método democrático para resolver los asuntos públicos. Por varias razones, yo creo que en México no hemos construido, pero estamos en eso, y esa es la discusión que tenemos, no hemos construido la infraestructura ética básica para el funcionamiento óptimo de la democracia. Y esta infraestructura ética tiene como uno de los ejes fundamentales, por supuesto, la transparencia y la garantía del acceso a la información pública. Otro tiene que ser, por supuesto, la rendición de cuentas, es decir, cumplir con el ciclo. Pero otro también muy importante es el de la integridad en el servicio público. Y este creo que es un asunto que no hemos suficientemente discutido. Ya lo mencionaba también Óscar, el tema de la capacitación. Y no solo capacitación para facilitar el acceso a los ciudadanos a los instrumentos que tienen para exigir información pública, sino también la posibilidad de incidir en el perfil de la burocracia que administra la información gubernamental. Ahora, uno de los retos entonces es la institucionalización de esta infraestructura ética. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer posible esa institucionalización? En mi opinión, yo creo que, y esto debiera estar previsto desde la ley, debiera haber tres grupos yo lo veo desde tres grupos de variables fundamentales. La primera es el de las fronteras institucionales. Y cuando digo fronteras institucionales me refiero a que tiene que existir claramente señalado cuáles son las funciones y delimitación de las responsabilidades de cada uno de los órganos que participan dentro de este sistema y garantizar, a través de justo el diseño institucional de la ley, que estos órganos tengan autonomía política, pero también autonomía técnica. Es decir, muchas veces nos preocupamos mucho y de hecho me parece que el propio decreto constitucional está muy preocupado por las personas que van a integrar y hay en ocasiones me parece, bueno, la experiencia nos ha dicho que sí hay que cuidar mucho este asunto, pero en el asunto yo lo creo que valdría la pena incluir, igualmente importante, muchos de los procedimientos. La autonomía política es muy importante, garantizar que, es decir, no estamos pensando en que los comisionados sean apolíticos, no, sino que su compromiso principal no sea con un partido político que lo lleve al cargo, pero eso no quiere decir, no le estamos pidiendo que renuncien a sus derechos políticos ni nada por el estilo. Y por eso es que tiene que cuidarse el perfil profesional de quienes forman parte de los órganos. Pero por mucha autonomía política que puedan tener, imaginemos ese órgano ideal que imaginemos, si no se dota de las garantías suficientes para que gocen de autonomía técnica,
pues va a ser inútil todo ese esfuerzo para escoger a las mejores personas. Y esta autonomía técnica, a lo que me refiero es que se tiene que garantizar que tengan, y esta es la segunda variable que me parece que es una complejidad organizacional al interior de los órganos garantes de acceso a la información. Es decir, la profesionalización, insisto, no solo de los decisores, no solo de quienes participan en el órgano superior, sino de la estructura interna. Y cuando me refiero a la estructura interna, pues me refiero a todo el personal de apoyo que participa en todo el proceso de toma de decisiones al interior. Segundo, la disponibilidad de recursos, que es algo que ya no abordó a detalle Óscar. Pero puedes tener un órgano con las mejores personas, con el personal mejor capacitado, pero si el gobernador o el presidente de la República en cada ejercicio presupuestal quita o pone en la propuesta, dependiendo del número de sanciones que hayan salido, y encontramos esa correlación, pues entonces podemos ver cómo también hay otros instrumentos de castigo, ¿no? Y ese instrumento de castigo implícito que hay a los órganos pues está a través de esto. Entonces tiene que garantizar justamente recursos suficientes para el desempeño de la actividad ordinaria, sobre todo por ahora que se va a cargar la actividad de esto. Al dotarle más funciones se tiene que pensar también en mayores servicios de apoyo técnico interno. Y el último elemento que me parece que se debe prever en la ley, como siempre lo debe prever cualquier ley, es el de la formalidad y universalidad de procedimientos. Y a esto me refiero con la formalidad de procedimientos internos, para que independientemente de quién presida el órgano o los órganos, el procedimiento para resolver los asuntos siempre sea el mismo. Esto quizá lo habrán visto más claro en el proceso parlamentario, en el proceso legislativo, que a veces la disputa por quién preside la mesa directiva tiene que ver por el trato, el procedimiento que se hacen ajustes dependiendo de quién presida. Y entonces, dependiendo de quién presida, pues es que sí, los asuntos a veces sí se pasan luego al pleno, o por el contrario hay una lista, o se le otorga a la conferencia para los trabajos parlamentarios a que defina el orden de los asuntos que se van tratando. Entonces, si esto se deja claro desde la ley, me parece que estamos evitando, anticipándonos a posibles conflictos que pudieran estancar la resolución de asuntos. Al mismo tiempo, yo creo que tiene que haber procedimientos transparentes, es decir, aclarar que no solo cuál es el procedimiento para solventar los asuntos, sino que la garantía de que estos sean transparentes y que pueda haber, esto nos permitirá que haya foros deliberativos donde se pueda escuchar a cualquier parte interesada en el asunto, es decir, no solo al particular, sino también a la autoridad. Sobre todo me refiero sobre todo en los casos de atracción a nivel local, y que no se defina todo desde una visión centralista única. Una reforma constitucional, entonces, pues bueno, nunca es un resultado final, es un producto de la política, pero no es un fin en sí mismo. Y este es el caso de la reforma en materia de transparencia. En una etapa intermedia se buscará la coincidencia entre la ley general, las leyes generales, la ley federal, las leyes de las entidades federativas. Pero yo no me esperanzaría mucho en que desde esta ley podamos crear. La Constitución además prevé un sinnúmero de sistemas nacionales, ¿no? Tenemos en la Constitución tenemos el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se prevé ahora el Sistema Nacional de Archivos, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, pues, y funcionan como tal, de forma articulada, como sistemas, pues no lo es, pero se sientan las bases. Ahora, hay algunos que ha sucedido que simplemente han ido desapareciendo. No sé, en mi opinión, el Sistema Nacional de Planeación Democrática,
pues sí, ha ido más bien a desaparecer. No sé cuántos Coplademun sigan existiendo, o Coplades en los estados sigan existiendo, etcétera. Yo creo que más bien aquí es vigilar. Quizá un muy buen ejemplo puede ser el recién creado Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tiene un muy buen modelo en donde se le otorga al instituto, es decir, hay un Sistema Nacional de Evaluación Educativa creado para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, y aclara que la coordinación está a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y se establece entonces cuáles son. Claro, igual ahora en reforma constitucional nada más, ¿no? Tenemos también un Sistema Nacional de Fiscalización que está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y que no parece estar articulado con hasta ahora con esta ley. Y bueno, esto tiene que articularse igual con el control interno en el Ejecutivo, que es el sistema de combate a la corrupción, que está igualmente en proceso de construirse. Todo esto, me parece, configura sí lo que es una nueva infraestructura ética, y eso podríamos avanzar en ese sentido, cuidando estos detalles que me parece de la institucionalización del ejercicio del artículo 6º constitucional. De la lectura del sexto, insisto, se puede inferir una preocupación excesiva del legislador en los procedimientos de designación de los comisionados, y sin embargo me parece que está ausente mayores pistas de qué estaban pensando sobre el Consejo Consultivo, que insisto no es un asunto menor, pero queda sí en un segundo plano. No nos queda muy claro el modelo. Ya Lourdes decía que hay unos buenos modelos que sí vale la pena retomar, y pues bueno, como está mandado, pues hay que crearlo, pero lo que creo que desde la ley se tiene que hacer es anticiparse a las estrategias de resistencia de quienes administran la información pública. Yo soy filosóficamente popperiano y creo entonces en el gradualismo de las reformas sociales, y creo, y cito a Popper para concluir, que hay en los procesos de implementación hay dos tipos de implementación: una implementación que él llama razonable y un tipo de implementación utópico. En el razonable, la implementación es gradual y es incremental. Cuando nos preguntan si tenemos la ley que debemos, pues tenemos la que en este momento podemos tener. Quisiéramos tener a lo mejor mucho más, pero esto es lo que es posible en este momento, porque de lo contrario se generan desequilibrios. Porque la otra es utópica. Y la utópica es propia únicamente de los sistemas totalitarios. Entonces, con eso concluiría diciendo que el reto más importante de la ley general o de las leyes generales es construir las facilidades para que se institucionalice el acceso a la información pública y sentar las bases para la articulación de un sistema nacional de rendición de cuentas. Si esto no se tiene en mente, con dos elementos fundamentales, que es los valores que se van a tutelar y el sujeto de derechos, entonces me parece que seguirá el destino que tendrá este sistema, será pues el del Sistema Nacional de Planeación Democrática o cualquier otro que parecen en vías de extinción, a pesar de que siguen existiendo en nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, doctor Puente. Y el Instituto de Investigaciones Jurídicas está siempre abierto a la participación de nuestros colegas y vecinos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A continuación le voy a dar la palabra al maestro Ángel Trinidad Saldívar. Él es maestro en Administración y Gobierno, con mención honorífica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Derecho por esta universidad. Por la UNAM, es comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, además desempeñó el cargo de secretario ejecutivo.
Ha sido secretario técnico de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP, y dentro de sus publicaciones más importantes destacan la descentralización, una asignatura pendiente, o el brevario para una reflexión, la transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto con la sociedad y gobierno, de esta última, en la cual había perfilado ya algunas de las reflexiones que seguramente hoy nos va a presentar sobre una política pública de transparencia. Ángel, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. De verdad me honra mucho compartir la mesa aquí con Óscar y Ken Birk, pero particularmente, lo tengo que decir, que quien coordine esta mesa sea la doctora Isa Luna, porque quizá muchos de ustedes no lo saben, pero ella es una de las corresponsables de que estemos hoy aquí sentados, y no me refiero a que sea la coordinadora de este seminario, sino que ella es una de las personas que están en los cimientos que dan sustento al tema de la transparencia, porque ella formó parte del grupo Oaxaca, ese famoso grupo que se reunió en Oaxaca y que dio origen a una discusión que nos llevó a la Ley Federal de Transparencia, y que bueno, pues de ahí se desencadenaron tantas cosas que nos tienen hoy aquí. Así que de verdad me honra mucho que ella sea quien modere esta mesa. Retomo el título de la mesa, es ¿cómo crear un sistema de rendición de cuentas en la Ley General? Bueno, si de verdad queremos crear un sistema de rendición de cuentas, lo primero que tenemos que entender es que el IFAI y los órganos garantes de los estados son más que tribunales cuasi jurisdiccionales que resuelven recursos. Esa es una premisa básica, fundamental, que por lo visto comparte el doctor Cejudo. Tenemos que vernos a nosotros mismos como parte de un engranaje institucional de mayor envergadura que incluya a la Auditoría Superior de la Federación y sus correlativos en los estados, estos conocidos, entiendo yo, como órganos de fiscalización o órganos superiores de fiscalización en los estados, con el Archivo General de la Nación, con la Secretaría de la Función Pública o con lo que venga esta denominada Comisión Anticorrupción y, por supuesto, también con el INEGI. Todos estos, los cuales debemos estar perfectamente articulados para que de verdad podamos hablar de una política de rendición de cuentas y, por lo tanto, de un sistema de rendición de cuentas. En ese sentido, se vuelve indispensable definir con claridad qué entendemos por rendición de cuentas. El hecho en sí de que sea una traducción forzada de accountability hace que cada servidor público le dé la interpretación que mejor le parezca, la que más le convenga. Para alcanzar este objetivo, es decir, definir qué es rendición de cuentas, una opción es desbrozar qué es lo que no es rendición de cuentas. Así pues, rendir cuentas no es responder solicitudes. Rendir cuentas no es entregar informes. Rendir cuentas no es publicar datos. Rendir cuentas no es hacer auditorías. Rendir cuentas no es publicitar el ejercicio de gastos. Rendir cuentas no es señalar culpables. Rendir cuentas no es publicar a plana completa el presupuesto federal, estatal o municipal, o publicar el estado de resultados. Rendición de cuentas es la suma de estos factores, pero también lo es que las prácticas administrativas se vuelvan rutinarias y en donde todos los procesos estén interrelacionados. En un ensayo publicado que mencionaba Isa Luna de la transparencia como política pública, publicado hace 7 años, afirmaba que la entrada en vigor de la Ley de Transparencia implicaba una silenciosa reforma administrativa. Y hoy, a 7 años de distancia, lo sigo pensando así. Creo que nadie, o muy pocos, dimensionaron los verdaderos alcances de esa reforma, de esa ley. Nadie imaginó la revolución administrativa que esto involucraba. La rendición de cuentas pasa por esta silenciosa reforma administrativa
porque significa que hay que actualizar manuales y procedimientos, pero también que hay que generar nuevos mecanismos de coordinación inter e intrainstitucionales, cuyo resultado sea una práctica sana del ejercicio público, de la cual se pueda obtener información confiable y comparable para poder evaluar los resultados y, en su caso, exigir sanciones. Parte de la problemática que dificulta la rendición de cuentas radica en que, como dice el maestro Bernardo Klicksberg, abro comillas, el aparato estatal presenta exteriormente líneas de ordenamiento formal, pero se halla en la práctica fuertemente desarticulado. La administración central y la descentralizada tienen escasos vínculos orgánicos en planos fundamentales de su gestión. Los aparatos regionales y municipales se hallan, a su vez, disasociados entre sí y con débiles nexos con el aparato central. Cierro comillas. En ese sentido, como bien lo ha señalado el doctor Merino, la fragmentación institucional de poco sirve para un sistema de rendición de cuentas. En esto coincide también el Auditor Superior de la Federación, quien hace apenas unos días, en su informe anual, afirmó que, abro comillas, todavía no existe un sistema articulado de rendición de cuentas debido a los esfuerzos que se hacen de manera aún aislada para mejorar la calidad, la eficacia y la probidad de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes de la Unión. Cierro comillas. Así pues, debemos hacer posible que los sistemas se comuniquen entre sí, para evitar lo que yo llamo una Babel administrativa, donde todo mundo rinde informes similares, pero en formatos distintos, donde todo mundo entrega datos no comparables o donde todo mundo utiliza sistemas incompatibles. La Babel administrativa produce caos porque dentro del propio gobierno las políticas transitan por caminos empedrados por los propios colegas, lo que ocasiona muchas veces que se dupliquen y tripliquen esfuerzos. En el caos, que quede claro, no se rinden cuentas, más bien se cuentan cuentos. Rendir cuentas es, como dice el ya clásico Andreas Schedler, que los gobiernos, ya lo decía Óscar Guerra, den explicaciones de sus decisiones y que haya consecuencias en el resultado de esas decisiones. Es decir, implica completar el círculo que bien puede iniciar con una solicitud de acceso a la información, pero no necesariamente o no únicamente así. Es pues fundamental, de acuerdo con este autor, transparentar el proceso de toma de decisiones y las decisiones mismas. Esto en México se complica. Ya desde 1940, don Daniel Cosío Villegas, en su conocidísimo y famoso texto El sistema político mexicano, sostenía que en la política nacional el proceso de toma de decisiones, abro comillas, se convierte en un misterio poco menos que impenetrable. Cierro comillas. 70 años después pareciera que esa máxima sigue vigente en muchas oficinas públicas. Hoy contamos con una enorme oportunidad para reorganizarnos y encauzar los esfuerzos hacia un verdadero sistema de rendición de cuentas. Me refiero a las leyes general y federal de transparencia y a la Ley General de Archivos. En lo que respecta a los archivos, solo mencionaré que a pesar de que apenas en 2012 se publicó la Ley Federal de Archivos y que significó un buen avance, la realidad es que hay que retomarla y hacer una ley general que establezca principios y rutinas básicas de operación archivística. Sin memoria histórico-administrativa no hay política de acceso a la información que funcione. Sin archivos perfectamente ordenados y coordinados y accesibles al público, pues no hay documento que pueda ser susceptible de entregarse a los ciudadanos. Y esto va muy amarrado con lo que se ha comentado aquí de la capacitación. Parte de la problemática de los archivos es que en este tema pues la capacitación es menor y además nos hace falta esta cultura del respeto por el documento y entender que los archivos
no son propiedad de los servidores públicos, aunque nosotros los creemos, aunque nosotros los organicemos. Baste para ello un ejemplo, una cosa real que sucedió hace algunos años. Un solicitante pidió a un municipio un documento, uno de estos documentos que les llaman hermanamientos, ¿sí? Estos que se firman a veces entre un municipio de aquí y otro municipio o estado en otro país. Bueno, pues alguien pidió este hermanamiento de un municipio, la respuesta del municipio fue: no tengo el documento. A la hora de presentar su queja o recurso, el solicitante adjuntó una copia del periódico en donde aparecía el entonces presidente municipal, porque eso había sucedido 8 o 9 años antes, una foto del presidente municipal, pues enseñando, digamos, un documento a un lado con un, seguramente algún americano, ¿no? Un güero alto de ojos verdes, muy contento. Y bueno, con esa prueba, pues entonces se buscó al presidente municipal de esa época, se fue a su casa a preguntarle: oiga, ¿es cierto que hubo un hermanamiento? Y el presidente municipal: sí, hombre, pase usted. Sí, claro que hubo un hermanamiento. Oiga, ¿y usted sabe dónde está ese documento? Mire, pase. Lo llevó a su sala, ¿no? Y le dijo: mire, aquí está. De verdad, no les estoy mintiendo, esto es cierto. Claro, era un documento pues muy bonito, ¿no? De estos documentos hechos en papel oficial y además, hombre, pues con una firma de Mr. no sé qué, ¿no? Pues se lo llevó a su casa. Esa es parte de la problemática de la nula cultura archivística. O lo que leí hace apenas un par de meses en una revista, que además la verdad es que casi nunca leo y la leí en esa ocasión, que se llama MX, en donde entrevistan a Benito Echeverría, hijo de Luis Echeverría, quien fue presidente, y a una serie de preguntas Benito Echeverría contesta algo así. No traigo la frase ahorita, no quise traer una presentación, pero a una pregunta él responde algo así como que en el Archivo General de la Nación hay documentos que debieron haberse destruido y que están ahí, ¿no? Esa es una frase terrible. Prometo mandárselas aquí porque yo la leí y me quedé pues impactado, y la he usado de 2 meses para acá en todas mis presentaciones. Hoy no iba a ser el tema. En fin, eso es en lo que tiene que ver con la ley de archivos. En lo relativo a la Ley General de Transparencia, vale la pena detenerse un poco. Les decía hace un momento que hay confusión respecto de la conceptualización que se tiene de la rendición de cuentas. Y esta confusión nos ha alcanzado a todos los actores. Veamos por qué. Hoy existen al menos 3 proyectos de iniciativa de Ley General de Transparencia, y en ellos notamos la disparidad y multiplicidad de enfoques con que se aborda el tema de la rendición de cuentas. De entrada, un simple dato numérico. Uno de los proyectos menciona en 12 ocasiones la expresión rendición de cuentas, otro menciona en 7 ocasiones la misma expresión, y el tercero menciona solo en 4 ocasiones esta expresión. Habría que anotar que la Constitución pergeña lo que podría entenderse como un sistema de rendición de cuentas al hablar de la necesaria coordinación que deberá darse entre distintas autoridades: Auditoría Superior de la Federación, AGN, INEGI, organismos de transparencia de los estados, pero no explica más allá. Y de hecho, creo que no tendría por qué hacerlo. Ya le hemos colgado demasiadas cosas a la Constitución. En esta, digamos, pues también en esta especie de provocación, pues les propongo que analicemos, aunque sea en forma breve, cada uno de estos 3 proyectos. El primero de ellos incluye un capítulo específico con 3 artículos que habla del Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, ¿no? Lo coloca ahí. A este sistema lo entiende o lo califica como un órgano de coordinación entre el Instituto Nacional de Información Pública y los institutos de las entidades federativas en materia de información y rendición de cuentas para la armonización de los sistemas de información en los 3 ámbitos de gobierno. Esto dice su artículo 69. Adicionalmente, se afirma que el sistema, abro comillas, trabajará de manera coordinada con los sistemas nacionales de fiscalización y de anticorrupción para garantizar la vigilancia social sobre la gestión pública, denunciando la opacidad
las malas prácticas burocráticas y la corrupción. Desde mi punto de vista, hay que resaltar 3 cosas. Primero, en este proyecto se habla de un órgano de coordinación. Lo que creo, me puedo equivocar, me equivoco diariamente, lo que creo no es preciso, porque en realidad dicho sistema más bien se trata de una política prevista en la reforma constitucional, de alguna manera como lo mencionaba Kevin hace un momento. Por supuesto, compuesta de diversos elementos. Segundo, que la coordinación no debe de ser solamente con organismos de acceso a la información pública o con los órganos superiores de fiscalización de los estados y con la Comisión Anticorrupción, como menciona el artículo 69. A pesar de que el propio proyecto menciona al AGN y al INEGI, lo hace en un artículo previo a este capítulo, es decir, se habla en un capítulo, les decía yo, específico del Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, y sin embargo en ese capítulo no se incluye la participación del AGN o del INEGI. Y además en ese artículo ciñe esta coordinación al IFAI con estos organismos, es decir, deja fuera del propio sistema a estas 2 instituciones. En ese sentido, creo, habría que incorporar al AGN y al INEGI al sistema en este proyecto de iniciativa de ley. Tercero, más que darle un enfoque de persecución de faltas y o delitos, como hace el artículo 71, habría que ver cómo mejorar la maquinaria misma para que se vayan dando procesos administrativos que sumen cadenas de valor en materia de transparencia y cuyos resultados sean, primero, para buscar evitar o disminuir fallas del propio proceso burocrático y, segundo, para que, si se dan actos o casos de corrupción, se asegure que no habrá impunidad. El día de hoy, el periódico El Universal, por ejemplo, habla de que la Auditoría Superior de la Federación, desde 2005, llamó la atención de este tema de la empresa de oceanográfica o oceanografía, no sé cómo se llama, ¿no? Pues, hombre, 8 años después no sucedió nada. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, la impunidad. El segundo proyecto, la segunda iniciativa, entra al tema de la rendición de cuentas, pero por vía indirecta. Me explico. Al establecer las atribuciones del IFAI, en su artículo 94, determina que abro comillas, también coordinará acciones con la entidad fiscalizadora superior de la Federación, con las entidades especializadas en materia de archivos, con el organismo encargado de regular la capacidad, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con las agencias anticorrupción del país, así como los organismos garantes en materia de transparencia de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer un sistema nacional de transparencia y fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Cierro comillas. Como se observa, se habla de fortalecer un sistema, no de crearlo. Y creo que habría que empezar por eso, por crearlo, por definirlo con toda precisión. Quizá esto es a lo que se refiere el siguiente párrafo de ese artículo, que apunta que, abro comillas, se creará una, instancia nacional, la cual contará con patrimonio propio obtenido por aportaciones federales. La instancia nacional estará conformada por los institutos federal, de los estados y del Distrito Federal, a efecto de generar políticas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado mexicano. Cierro comillas. Esto me produce un poco de ruido. El hablar de crear una instancia nacional con patrimonio propio me lleva a preguntarme, ¿esto qué implica? ¿Es otro órgano autónomo más? Más allá de esta mención, gracias Oscar, más allá de esta mención a esta instancia nacional, no se dan más explicaciones. Por lo demás, a diferencia del proyecto anterior, que incluye dentro de su artículo de definiciones qué se entiende por el sistema de rendición de cuentas, en este caso no encontramos tal definición. El tercer y último proyecto del que yo tengo conocimiento
no adolece de algunas inconsistencias. Determina la existencia de un sistema nacional de transparencia, al cual define como la plataforma electrónica que agrupa los sistemas establecidos para cumplir la ley, es decir, el Infomex y el portal de obligaciones de transparencia, entre otros. Se establece un capítulo y un artículo específicos a este respecto. Creo que es un error confundir este Sistema Nacional de Transparencia o acotarlo exclusivamente a una plataforma electrónica. Más adelante este proyecto dispone un título específico denominado de la coordinación del Instituto con la Auditoría Superior de la Federación, el AGN y el INEGI y con los otros órganos garantes. Este título se integra por 3 artículos en los que básicamente se establece que todas esas instancias se deben coordinar y firmar convenios de colaboración en los que, abro comillas, se establezcan compromisos específicos encaminados a impulsar el establecimiento de estándares nacionales e internacionales que recojan las mejores prácticas para cumplir con los propósitos del artículo 6º constitucional. Desde mi perspectiva esto queda un poco vago. Considero que el proyecto de ley general tiene que ser más ambicioso y específico en este rubro. De no hacerlo, corremos el riesgo de que el sistema nazca muerto. Esta confusión terminológica nos ha llevado incluso a crear dependencias, como es el caso de Guanajuato, en donde existe una secretaría que se llama Secretaría de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, ¿no? Queremos llenar a veces estos vacíos, estos huecos, con títulos en dependencias, lo cual es válido, ¿no? Pero el problema habría que ver es si esas dependencias tienen o no contenido. Yo me pregunto en este caso de Guanajuato, ¿de verdad esta dependencia ha servido para rendir cuentas en el sentido amplio del concepto o solo para entregar informes, publicitar datos o buscar culpables? Si de lo que estamos hablando es de una política de Estado y si lo que queremos es un verdadero sistema de rendición de cuentas, tenemos que empezar por armar el rompecabezas. Algunas de las piezas ya están ahí. Y con ello me refiero a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con todo y su sistema de evaluación de desempeño de los programas y con su sistema de presupuesto en base a resultados. También está la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía y está la propuesta de esta Comisión de Anticorrupción y están, por supuesto, por venir las leyes de archivos y de transparencia. A estas piezas de este rompecabezas creo que deberíamos de sumarle el Coneval, esta institución que no menciona en este caso el 6º constitucional, pero creo que es lo que le daría mucha solidez. Es el sistema que evalúa los programas sociales, las políticas sociales, que es, pues creo yo, uno de los temas más relevantes, no solo por los recursos económicos que maneja, sino por los impactos sociales que pues todos esperamos benéficos en el país. A pesar de esto, a pesar de que ya tenemos, digamos, ciertos avances, no podemos cantar victoria. Parafraseando un clásico, las normas por sí mismas no hacen verano. En efecto, por ejemplo, el Consejo Nacional de Armonización Contable afirma hace unos días, en su último informe, que muchos estados han incumplido con sus compromisos de actualizar sistemas e información. Por su parte, el Auditor Superior de la Federación, en su reciente informe, manifestó su preocupación porque los enormes recursos económicos que manejan los estados, 1.3 billones de pesos manejaron en 2012, no están acompañados de un sistema confiable de rendición de cuentas. Afirmó el auditor, además, que los necesarios contrapesos para una adecuada rendición de cuentas estatales son precarios y que, abro comillas, el mayor riesgo que debemos enfrentar es la falta de independencia y autonomía del ente fiscalizador local. Imagínense nada más, ¿no? En muchos casos pareciera ser que estos entes fiscalizadores están en manos de quienes no deberían estar. Y si el problema es grave a nivel federal y estatal, a nivel municipal el panorama es aún más desalentador.
pues en muchos casos no se cuenta con los instrumentos normativos o administrativos mínimos para garantizar la rendición de cuentas. Ejemplos, les daré algunos ejemplos, de acuerdo con datos que ha hecho públicos el Instituto Mexicano de la Competitividad con Juan Pardinas y también de un estudio que hicieron la doctora Gabriela Ríos Cázares y Guillermo Sejudo. Ellos dicen que, por ejemplo, de 394 municipios encuestados, solo en 35% se tuvo acceso al presupuesto. Imagínense nada más. Y me supongo además que pues serán los más grandes. 22% reportaron no tener una contraloría. Y del 78% que sí la tiene, que sí tiene una contraloría, el 41% se integra por una sola persona. Ustedes imagínense una contraloría en la cual pues existe el contralor, que es el todo, ¿no? Ahora sí que el mil usos, como en aquella vieja película. El 96% de los municipios no hace públicas sus agendas de sesiones de cabildo. Y aquí retomo que está en uno de los proyectos de ley, y lo mencionaba hace un momento Óscar Guerra, la importancia de obligaciones de transparencia específica, en este caso, por ejemplo, para los municipios, ¿no? De pronto nos perdemos en las generalidades federales y estatales y nos olvidamos que lo que está más cercano al ciudadano es el municipio. Y pues concluyo con un ejemplo de lo que pasó en un municipio en Tlaxcala. Alguien pidió, esto es el resultado de un estudio del maestro Tonatiu Guillén, que hizo hace poco, hizo 3 preguntas, ¿no? Dice, entre la fecha de inicio del actual gobierno municipal y 3 meses posteriores, esa era la premisa, y hace 3 preguntas, ¿no? O sea, entre el inicio actual y 3 meses dice, 1, ¿a cuántas personas fueron liquidadas o despedidas? 2, ¿cuáles eran los puestos que ocupaban estas personas? Y 3, ¿cuál fue el monto de la liquidación? Las respuestas son geniales. Primero, dice, respecto de cuántas personas fueron liquidadas o despedidas, la respuesta es, se desconoce a cuántas personas se les rescindió el contrato, ya que no se encontró registro de cuántas personas integraban la nómina. Por lo tanto, pregunta segunda, ¿cuáles eran los puestos que ocupaban? Hombre, si no se sabe cuántas personas integraban la nómina, dice, de tal manera se desconocen los puestos que ocupaban. Hombre, pues sí, ¿verdad? Es así como el filósofo de Güemes, ¿no? Y tercero, ¿cuál fue el monto de la liquidación? Pues si no se conoce quiénes integraban la nómina, si no se desconocen los puestos, se desconoce si se les otorgó o no alguna liquidación. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, agradecemos esta primera ronda de exposiciones. Claro, la reforma es muy falta de claridad en cuáles van a ser estas ideas de rendición de cuenta que se establecen, y aquí solamente estamos tratando de ver cómo se va a instalar ese sistema de rendición de cuentas. Tenemos posturas muy diferentes, han llegado algunas preguntas, les pedimos que en unos 5 minutos nos ofrezcan una respuesta general a estas preguntas y una última participación. Empezamos en el mismo orden, Óscar. Bueno, muy rápido. Una primera cuestión que yo quiero coincidir con Ángel Trinidad, y que es cierto, y en los 3 proyectos hay que ser más ambicioso en este tema de rendición de cuentas. Creo que parte puede en la ley general, y si es una atribución que estará discutiéndose para el órgano federal, nuevo IFAI, creo que ya tendrá un reglamento ahí, pero sí hay que darle un contexto, creo, más ambicioso. Y la otra idea, pues, es de que la Comaíe sea parte, solo una parte, como también hay pues Comaips de auditores y Comaips de, por decirlo así, de ese tipo de cuestiones, que nos den un sistema nacional y no solo un sistema federal. Y traemos otro problema, en la ley anticorrupción, también ahora que la analizábamos con la REI, nos invitaron, pues ahí está otro consejo interinstitucional con otras dependencias, y acá hay otro, hay que generar uno en ese sentido, y a lo mejor, digamos, no sé en qué parte de la Constitución, en algún lado, porque si no vamos a tener 17 consejos institucionales que van a seguir haciendo lo que bien ya decía Ángel Trinidad, que el problema de esto es la fragmentación, ¿no? Entonces yo creo que en eso coincido totalmente. Voy con las preguntas. Bueno, dice
Opinión sobre los nuevos sujetos obligados, en especial partidos políticos, sindicatos, privados. Yo creo que hay una diferencia importante y creo que hay que entenderla. Los partidos políticos son autores de interés público. Ellos sí, porque la pregunta dice que se deben de tener página y oficinas, como se llaman, unidades de enlace. Sí. Digamos, ahí no hay problema, hay en 17 estados que ya sí son, el propio Distrito Federal, no vía el Instituto Electoral, son directos, el ciudadano le pregunta al partido y el partido responde. Y el partido tiene obligaciones en materia de transparencia, aquí es muy importante, se tienen que estar en la ley, lo que antes era el COFIPE, no sé cómo se va a llamar, para que sean compatibles, si no ahí va a haber problemas ahí de competencias, ¿no? Ahí no hay problema. Donde tenemos problema, ahora con los fideicomisos si tienen capital público también tienen que ser sujetos obligados, ¿sí? Con portal, aunque haya parte privada. Si son privados que reciben a una aportación económica pública, a lo mejor para un proyecto, pero son en naturaleza privados, ¿sí? El que entregó el recurso, que muchas veces son las Secretarías de Finanzas o la Secretaría de Hacienda, es la que tendrá que enterar de la cantidad que entregó, digamos el monto, el objetivo o para qué entregó eso y los resultados de ese asunto, ¿sí? Ahí. Y esto voy a los sindicatos y al asunto de las personas físicas que reciben. Creo que mejor ejemplo no he encontrado que el que dio Sergio López Ayón. Dice, a ver, no se entusiasmen tampoco tanto, vamos entendiendo. El becario que con la CI le da una beca, ¿sí? Para irse a estudiar al extranjero, para estudiar aquí, y recibe 7,000 pesos mensuales, ¿sí? Ahí hay un recurso público, no me cabe la menor duda. Pero ese estudiante no va a tener su portal de Internet con obligaciones de oficio, ni va a tener su oficina de información pública donde va a recibir solicitudes en qué utilizó los 7,000 pesos, cuánto compró de libros, etcétera, etcétera. Ese programa tiene un fin específico y CONACYT tendrá que dar la lista de becarios, los apoyos que les entrega y si el promedio es un requisito, el promedio, etcétera. Pero es el órgano que entregó el recurso. Y esto es lo mismo en sindicatos. Los sindicatos no tendrán, digamos, portal de oficio ni oficinas de información pública en el Distrito Federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal le da, y eso lo hacemos por una solicitud de información, 46 millones más o menos, digamos, al mes. Ella nos tiene que enterar cuánto le da, para qué se lo da, y lo que ha sido más difícil, quiero decirlo, porque también es la comprobación, ¿sí? Es como dijo aquel líder de un partido político, yo estoy de acuerdo con los partidos políticos, digamos cuánto dinero nos dan, pero ya que digamos en qué lo gastamos es un exceso. No, pues aquí creo que el exceso sí tiene que llegar y tiene que ser, ¿cuánto te dio, sí, de recursos públicos? Las cuotas no están ahí, ¿eh? ¿Cuánto te dio de recursos? Y es válido, uno que fue sindicalista en algún tiempo, es válido que el sindicato pelee por recursos aparte del salario y las prestaciones. Pues, por ejemplo, que 10 millones para apoyo, para becas de los hijos de los trabajadores, y ya el sindicato pone las reglas, ¿no? Que es el mejor promedio, tal. Eso es válido, pero el chiste que eso se vaya a eso, y no se vaya a la fiesta sindical, ¿no? O se vaya a otra cuestión. O que para, digamos, uniformes deportivos, está bien, pero los uniformes deportivos no cuesten 100,000 pesos cada uniforme, ¿no? Porque entonces, ni los de Brasil, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el asunto. Y aquí, algo que tendrá que cambiar es que en los contratos colectivos te tendrá que establecer ese criterio. De lo que yo te doy, me tendrás que informar, eso no es tanto problema, porque yo sé cuánto te di, para qué te lo di. Lo más importante es transferir, y si no hay comprobación, no podrá, digamos, darte la otra administración. Aquí es un asunto creo que, pero hay que tener claro. La otra cuestión es, bueno, dice, ¿cuál es el procedimiento cuando se detecta que una delegación política rinde un informe de ley con documentos falsos? Bueno, pues aquí, digamos, obviamente nosotros no tenemos toda la capacidad para saber si un documento es falso. Lo que sí es que el recurrente puede ir al expediente y tener copia de una copia certificada, y iniciar un proceso administrativo, y en su caso civil o penal, dependiendo de lo que se trate, con ese documento. Va a decir, es que las contralorías no le van a hacer nada. Volvemos al mismo asunto. Bueno, pues entonces, si no creemos en nada, bueno, pues a lo mejor con un juez, digamos, podría saber esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué se presentó al Senado un proyecto de ley a nombre de la Comaí cuando se había determinado que dicho proyecto se iba a discutir? A ver, tengamos aquí muy claro, lo que se entregó al Senado fue un primer saque de una reunión de la Comaí, está clarísimo, y el Senado está en espera. Espero que prontamente ya hay una comisión, la comisión jurídica, que estuvieron reunidos ahora en Nuevo Vallarta para hacer las correcciones y los cuadros. Esperamos que venga digamos, ya esta nueva propuesta.
la consensemos en la Comaí, quedamos que se va encorchetado y se entregue nuevamente al Senado, digamos, esta segunda cuestión. Fuimos invitados en ese momento, estuvo el presidente, a entregar, digamos, esta primera propuesta, que, digamos, está, y ese fue el compromiso, si ustedes oyeron el discurso de Orlando, fue que, digamos, una primera propuesta simplemente donde se iniciaban los trabajos y que la Comaí se comprometía, digamos, a entregar, digamos, una nueva versión o una nueva, digamos, cuestiones que creo, hasta donde sé, como lo acordamos en la Asamblea, se está trabajando en esta comisión jurídica. Todavía había la idea en su momento de juntarnos con el colectivo para ver si una propuesta, lo cual se está complicando, pero cuando menos la Comaí sí tendrá que entregar un proyecto, digamos, ya ajustado, ya pulido, o como decían decir, un segundo y a lo mejor definitivo saque, porque también, digamos, el Congreso tiene sus tiempos y si nosotros no lo aceleramos, pues ellos no se podrán acelerar. Estoy terminando. La integración y perfiles de las facultades del Consejo Consultivo, que creo que es muy importante, debe establecerse en la ley general. Yo creo que sí, porque la ley general creo que debía reproducir estos consejos consultivos en los estados. No el Consejo Consultivo del Terror, que yo no sabía que se llamaba así el de Oaxaca, o que le decían así, sino un consejo consultivo, como lo dijo, ahí coincido perfectamente con Carbonell, que sea realmente un contrapeso, digamos, a esa autonomía, y que, digamos, obviamente tenga determinadas funciones. Se puso ya el ejemplo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Habría que ver otros conceptos que no sean decorativos, como se dijo, este tipo de cosas. Creo que finalmente ahí sí la ley general tiene que establecer la posibilidad. Por ejemplo, aquí se habla en el federal de 10 consejeros consultivos que serán elegidos por 2/3 partes del Senado. Yo creo que la ley general solo podría establecer, o debería establecer, que haya un consejo consultivo en cada entidad y ya le diga el número, ellos lo definan y cómo los eligen y cuánto duran, acá, etcétera, etcétera. Pero creo que la figura que es constitucional sí debiese reflejarse en la ley general para que se reflejara en la ley estatal. Por esta idea, digamos, que de verdad, y aquí seamos críticos los comisionados que hemos en el instituto, uno cuando ya está tan adentro cree que todo es perfecto y todo lo hace bien, ¿sí? No, y lo digo yo autoridadmente, en el Info todo lo hacemos bien. Nosotros no tenemos un consejo consultivo como tal, pero tenemos reuniones muy seguidas con organizaciones de la sociedad civil que a veces nos han dado, digamos, en buena onda, bien en ese sentido. Por ejemplo, la mesa de diálogo y varias cuestiones, digamos, han sido muy críticos ellos de nosotros y de diversas dependencias en esta materia. Digamos que lo mejor muchas veces es también, porque cuando uno está ya tan metido en su asunto, yo soy el que mejor resuelvo, yo soy el que mejor subo la información, yo soy el... Pues creo que ese contrapeso debería servir y debería tener algunas cuestiones, digamos, pues vinculantes también, porque eso de que, pues ahí te digo, tal, hay que trabajarlo mucho. Creo que en la ley general puede ir eso, y ya en los reglamentos, etcétera, tendrá, digamos, que definirse, porque si no, si yo hablo de una ley que la dicen que la mía está muy grande y le metemos más y más, pues vamos a dejar con una ley general así. Pero creo que principios ahí sí hay que, digamos, que hay que marcar en ese sentido, ¿no? Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Un breve comentario solo para mencionar que algo que se puede prever es la dinámica de trabajo al interior del IFAI, del nuevo IFAI, y también de los órganos a través de sistemas de comisiones y de comisiones especializadas por los temas en los que se aborden. Quizá eso ayudaría, uno, a especializar, a darle celeridad a los asuntos, a que no esperen a llegar hasta el pleno, sino que vayan haciendo trámite en las comisiones, y eso ayudaría a profesionalizar al personal al interior de los propios órganos de garantes. El segundo asunto que me preocupa, el segundo comentario es que, bueno, el ejemplo más claro es que en el proceso de institucionalización, uno de los elementos fundamentales es que en la organización permanezcan las personas, y no nos referimos solo a los comisionados o a los empleados, al personal. Sí creo, y yo lamento mucho de que el Senado haya decidido que la totalidad de los miembros del actual IFAI no fueran designados para un nuevo periodo,
puesto que una de las cosas más valiosas es el aprendizaje adquirido y la profesionalización que van obteniendo quienes se desempeñan. Aquí nos acompañan varios de comisionados a nivel local, y me parecería que sería un error seguir el ejemplo del Senado en el resto de las autoridades y órganos parlamentarios a nivel local, y que se utilice la reforma a la ley como una estrategia para hacer a un lado a quienes han ejercido su función de manera profesional y autónoma, como exige el propio órgano. Entonces, creo que es por eso yo lamento mucho eso, sobre todo porque no conocemos hasta ahora los argumentos bajo los cuales tomaron esa decisión, y pues esperemos que también a nivel local, si tomaran una decisión de ese tipo, pues presentaran al menos información al respecto. Me parece que, bueno, y esto como un dato, porque por ejemplo el promedio de permanencia en su cargo de los contralores, que claro, dependen del Ejecutivo, a nivel estatal es de 2 años. Entonces, pues eso nos dice un poco el valor que le dan al control interno, y creo que nos puede servir de mal ejemplo para la renovación o designación de los nuevos integrantes de los órganos locales. Nada más. Muchas gracias. Maestro Ángel Trinidad Saldívar. Gracias. A ver, hay una pregunta de cuáles son los 3 proyectos de ley a los que he hecho mención, quiénes los elaboraron, dónde se pueden consultar. Primera cosa, en 2 de estos proyectos yo he estado participando, ¿no? Entonces yo me acuso, es un mea culpa, y por lo mismo, digo, están, como bien lo dijo aquí Óscar, pues es un saque, ¿no? Como yo lo mencioné en mi intervención, son proyectos de iniciativa. Entonces, ¿cuáles son? Uno es el que ya mencionaba Óscar, que presentó la Comaip. Yo formo parte de la Comaip, luego entonces me hago corresponsable de lo que entregamos al Senado, por supuesto. Nunca he rehuido mis responsabilidades. 2, es un proyecto que es público, que hizo público una fracción del PRD. Y el tercero es un proyecto que estamos trabajando en el IFAI, ¿no? No vayan a creer que no soy o más bien que soy autocomplaciente, no, es un proyecto que estamos trabajando en el IFAI y que yo mismo ahorita, es más, ahorita debería de haber estado en una reunión en la que no estoy, por estar aquí, porque estamos revisando ese proyecto. Ese todavía no se ha entregado, pero pues es un proyecto que se está trabajando, y a la hora de leerlo, pues yo mismo me doy cuenta que en el propio IFAI, ¿no? Existen, digamos, estas disparidades de criterio, sin que necesariamente lo que yo les vine a decir aquí tenga yo la razón, ¿no? Ese es mi punto de vista. Lo que sí creo es que hay esta disparidad de criterios. Luego dice que en materia de datos personales existe reparación del daño para el titular vulnerado, y pregunta si en materia de acceso a la información existirá reparación por el derecho tardío o negación del derecho por no contar con la información solicitada. Pues aquí no hay reparación por entregar la información tarde, pero lo que sí puede haber y debería de haber son sanciones. Yo les diría no tanto por entregar la información tarde, sino por no entregarla o por pues negarla cuando la información sí existe, ¿no? ¿Qué nos hemos topado en el IFAI? Que hay un buen porcentaje de solicitudes que se responden diciendo la información es inexistente. Y los necios del IFAI, a la hora que resolvemos, le decimos a la dependencia, pues ¿sabes qué? Aunque digas que es inexistente, rebúscale, ¿no? Esto genera molestia en las instituciones, pero curiosamente, me puedo equivocar, pero más o menos en un 40% de las ocasiones que nosotros ordenamos una rebúsqueda, encuentran la información, ¿no? Entonces, pues, sí hay sustento para mandar a una rebúsqueda. Entonces, sí creo que lo que debe de haber son sanciones, sí debe de haber mecanismos más claros, debería de funcionar mejor el tema de las sanciones y de todas estas cosas que se envían hoy a la Secretaría de la Función Pública. Y voy a repetir algo que he dicho en otros foros, que por supuesto el señor auditor superior de la Federación a lo mejor dice que no, pero yo creo que
todo lo que nosotros, bueno, lo decía yo antes cuando éramos órgano descentralizado, pues debíamos de enviar estos incumplimientos no a la Secretaría de la Función Pública, sino a la Auditoría Superior de la Federación, porque decirle a la Secretaría de la Función Pública que una dependencia que está en su mismo equipo no cumple, pues de pronto se vuelve complicado, ¿no? Sancionarlo. Eso es, ¿quién sanciona a alguien de su propio equipo, no? Con todo el que sí ha habido algunas sanciones, pero como bien decía Oscar, ha habido muchas más sanciones en el Distrito Federal. ¿Qué opina de que no se hayan ratificado ninguno de los comisionados? La verdad es que ahí sí no podría yo opinar. Lo que sí puedo opinar es que, dadas las condiciones actuales del IFAI, creo que fue una muy buena solución por parte de los senadores. Ahora espero, igual que pues todos los que están aquí seguramente, la conformación del nuevo instituto, que además ojalá sea a la mayor brevedad. Dice, los partidos y las empresas reciben recursos públicos, se deberán regir por una nueva ley general de protección de datos. No es suficiente con la ley federal de protección. No, el tema de los recursos públicos se verán que se entreguen a las entidades privadas. Eso pues, se seguirán viendo en la ley general de transparencia. El tema de datos pues seguirá hasta en tanto no se expida una nueva ley. Muy rápido. Dice, debiera ser autónomo para no estar ligado a un lado político, si debería existir un órgano garante para la rendición de cuentas. No, yo creo que el IFAI y los órganos en los estados pues deben, en este sistema que yo mencionaba, todo este sistema debe de ser el que vele porque haya verdadera rendición de cuentas. La penúltima dice, el nuevo IFAI deberá tener el papel de un tribunal de cuentas como en el derecho comparado. En su caso, funcionando como sistema, no se diluyen también las responsabilidades. Bueno, yo creo que el IFAI, más que funcionar como un tribunal de cuentas, debe de funcionar como una especie de coordinador del sistema de rendición de cuentas. Ya se ha hablado, en efecto, en el derecho comparado, y si no me equivoco, incluso alguien de la Auditoría Superior de la Federación han hablado, si no de un tribunal de cuentas, de alguna especie de tribunal sancionatorio. Creo que así lo mencionó el propio auditor en su informe de hace unos días. Y no, yo creo que no se diluyen las responsabilidades creando un sistema. Yo más bien creo que si el sistema es sólido, ustedes imagínense la fortaleza que puede tener. Hoy por hoy se entiende que en algunos estados, insisto, en donde nosotros estamos aquí en la Federación y nos perdemos muy fácil, pero en los estados donde los poderes están muy cercanos a la gente y eso, pues es mucho más fácil que ciertos funcionarios cedan ante presiones de su gobernador o de los congresos. Sabiendo que van a tener un paraguas o esta protección de un sistema, creo que todo lo contrario, no solo no se verá disminuido, sino se verá fortalecido el tema de la rendición de cuentas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Agradecemos mucho a nuestros panelistas en este último panel de cierre y de conclusión de este seminario, pero sobre todo les agradezco mucho a ustedes, los que han venido desde el día de ayer hasta este seminario. Ustedes que son funcionarios o que son interesados en el tema, hacen el derecho de acceso a la información en México, no dejan de atender a estas convocatorias. Les invitamos también un comercial. El siguiente evento que vamos a tener es el 11 de marzo, la semana que entra, un evento titulado Transparencia, Democracia y Rendición de Cuentas, Criterios Interpretativos y Jurisprudencia, coordinado por el doctor César Astudillo, el doctor Raúl Ávila y el área de Derecho a la Información bajo mi coordinación. Les agradezco mucho su asistencia y esperemos no verlos muy lejanamente en el futuro. Gracias.